Hola, hola queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a su clase de liderazgo espiritual. Hoy, día 15 de agosto, martes 15 de agosto, damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de seguir estando juntos y seguir reflexionando en tan importante tema que tiene que ver con nuestros liderazgos. Toca ahora abordar una clase que se llama el Espíritu Santo y el liderazgo. Voy a compartir la pantalla para que nos podamos guiar en esta clase. Muy bien. ¿Por qué es importante entender que el Espíritu Santo eh, forma parte y es esencial en la función, en la forma de abordar nuestros liderazgos? Porque el Espíritu Santo es no solo un poder, sino es algo que está permanente, que está activo, que forma parte de nuestra vida, que, que nos guía a toda verdad y que evidentemente un líder que no está vinculado al Espíritu Santo eh, carecerá de esa fuerza necesaria que tiene para llevar a cabo su misión. Por eso, en esta clase podemos ver que el objetivo de la enseñanza será entender la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros, y buscar esa llenura en nuestras vidas y consecuentemente en nuestros ministerios. Si un cristiano no pide la llenura del Espíritu Santo de manera constante, verá mermadas sus fuerzas en todo lo que hace, ¿no? A veces también cuando uno está batallando con el tema del seminario, de las clases, uno tiene que pedir la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos sostiene, el que nos motiva, ¿no? El que nos alienta. Y y sin esto, pues empezamos a sentirnos débiles, nos empezamos a sentir decaídos y demás. No voy a entrar en el tema doctrinal del Espíritu Santo, solamente decir que nosotros, como confesión de fe, no consideramos el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, pero sí reconocemos su plena y total realidad y validez en la vida de las personas. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en su actuar, creemos que el Espíritu Santo es la representación del Padre y del Hijo en el corazón del creyente para motivarlo y llevarlo a una realización cada vez más plena, más llena, más abundante. Así es que bueno, esta clase será solamente en función del liderazgo, ¿no? La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Intimidad y la llenura del Espíritu Santo son dos conceptos que sí o sí van de la mano. Intimidad profunda con Dios empieza cuando abrimos nuestros corazones y le pedimos a Dios que nos llene completamente de sí mismo. Es rendirnos a Él. Intimidad es rendición. ¿Por qué? Porque esto requiere de una voluntad dispuesta a rendir todo lo que somos, todo lo que entendemos, todo lo que vivimos a la realidad de Dios. La rendición es fundamental. Cuando uno pide la llenura del Espíritu Santo, uno tiene que entender que esa llenura parte de la decisión propia que tenemos cada uno de nosotros para permitir que Dios gobierne nuestras vidas, que sea Dios, ¿no es cierto?, que nos enseñe a autogobernarnos, que sea Dios quien permita que todo lo que somos y todo lo que sentimos pueda ser conforme su voluntad. Sin embargo, aunque suena muy lindo este concepto, ¿no? En la práctica no es nada fácil. ¿Por qué? Porque todos, de alguna u otra manera, pues nos sentimos profundamente confrontados con nuestro orgullo, con nuestro ego, con entender que nosotros podemos por sí solos. Nos enfrentamos a nuestras propias debilidades, nos enfrentamos a nuestros propios miedos e inseguridades, y eso impide que haya una plena y total rendición.
Si en este momento nosotros no nos rendimos a Dios, Él no puede llenarnos de Él mismo. Solo cuando hay rendición, Dios puede llenarnos a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo viene y toma el control de nuestra vida y nuestro corazón. Y es quien nos anima y es quien nos ayuda. Por eso, cuando uno tiene este clamor de que sea Dios en su Espíritu Santo quien guíe y gobierne nuestra vida, nuestros ministerios, nuestros liderazgos, nuestra vida misma va a estar siempre en función no de nuestra capacidad, no de nuestros deseos, sino va a estar siempre en función de lo que Dios quiere decirnos. Así es que ¿cómo nos estamos rindiendo cada día a la llenura de Dios? ¿De qué manera todos los días pedimos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y cómo sentimos que esa llenura del Espíritu Santo nos da las fuerzas necesarias para continuar, para salir adelante, para vivir para Dios, para su gloria, para su honra? ¿De qué manera sentís que tu corazón está lleno realmente del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo pedís? ¿Cómo clamás que Dios derrame Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y que eso permita que tu vida se sienta plenamente fortalecida, plenamente revitalizada? Jesús prometió el Espíritu Santo a sus seguidores y esta promesa, queridos alumnos, sigue presente, sigue manteniéndose vigente en nuestros días, en estos momentos, porque porque como dijo Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que Jesús le aseguró a sus discípulos que habría alguien que los guiaría, que no estarían solos, que no estarían desprotegidos en medio de un mundo que los atacaría, principalmente por el mensaje que ellos estaban proclamando. Y esta promesa, queridos alumnos, se cumplió en la vida de los discípulos. No solo el Señor promete que el Espíritu los guiaría, no solo promete que los acompañaría, sino que también les daría poder para ser testigos suyos. Miren, cuando nosotros hablamos de ser testigos del Señor, a veces entendemos que ser testigo de alguien es cuando está uno presente al momento en que suceden las cosas. Por eso, cuando uno está presente al momento de que suceden las cosas, dice uno, bueno, yo fui testigo de que así pasó, yo fui testigo de que eso dijiste, yo fui testigo de que tal situación se llevó a cabo. Pero la palabra testigo, queridos alumnos, en algunas partes de la Biblia, y principalmente en este que aparece en Hechos 1:8, no tiene que ver con ser un testigo ocular de Jesús, es decir, que nosotros vayamos, digamos, ah, sí, yo vi a Jesús y él era así, o yo escuché a Jesús y él dijo de tal forma, ¿no? Porque la palabra que aparece en Hechos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, ser testigos en esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con una raíz griega de la que viene la palabra testigos que significa martus. Y martus en esencia significa martirio. Es decir, todo aquel que esté dispuesto a morir, a sufrir y a morir por la causa de Cristo se convierte en un testigo de él. Por eso se dice que el primer testigo de la fe cristiana tiene que ver con un personaje llamado Esteban, que aparece en el libro de los Hechos
de los apóstoles, Esteban, porque Esteban testificó, ¿no?, de Jesús, y ese testificar de lo que representaba Jesús en su vida le costó la vida misma, ¿no? Le costó el martirio y terminó siendo muerto. Por eso, el Espíritu Santo, hermano, siempre nos llena a nosotros de valor para enfrentar aquellas cosas que nos producen temor. Si nosotros nos da miedo, déjeme poner un ejemplo por parte del seminario, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo, nos da miedo no llegar, no cumplir, si nos da miedo sentirnos rebasados por todo esto, tenemos que clamar a Dios por Espíritu Santo. Tenemos que clamar a Dios para que nos llene del poder de su Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos ser capaces aún en medio de renuncias, en medio de sufrimientos, en medio de tener que desvelarnos y sacrificar un montón de cosas, poder comprender que eh, ese tipo de acciones pequeñitas nos convierten en gigantes. Y entonces el Espíritu Santo nos da poder para enfrentar, nos da poder para encarar. Por eso es importante la intimidad con Dios. En la medida en que uno tiene intimidad con Dios, en esa medida uno clama por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta promesa que tuvo Jesús para con sus discípulos de que enviaría el Espíritu de la verdad para guiarlos a toda verdad, esta promesa de que Él daría poder para ser testigos en todos lados se cumplió en Pentecostés. Dice este pasaje de Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. La promesa se cumplió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo, queridos alumnos, es un deseo de Dios para todo aquel que quiere cumplir la misión de Dios. No hay misión sin llenura del Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. No hay cumplimiento de nuestros liderazgos si no hay llenura del Espíritu Santo. No hay plenitud de la vida, felicidad de nuestras vidas, si no hay llenura del Espíritu Santo. Dios en Jesús cumplió su promesa de enviar Espíritu Santo a sus discípulos. Este poder que los sostuvo y que sigue sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Así que cuando hay Espíritu Santo en la vida de las personas, hay transformación, hay cambios, hay metanoia, ¿no? Hay un verdadero vuelco en nuestras convicciones, en nuestras maneras de ser. A veces uno quiere dejar de ser lo que uno es porque nos avergüenza tener un carácter muy terrible, ser chismosos, ser ambiciosos, ser deshonestos, vivir una doble vida. A veces queremos cambiar por nosotros mismos lo que somos, pero sin tener la llenura del Espíritu Santo. Eso no puede ser. Eso no va a suceder nunca, ¿no? Los discípulos de Jesús son un ejemplo claro de la obra del Espíritu Santo. Los evangelios nos dan una imagen de cómo eran antes los discípulos de ser llenos del Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles es el resultado del Pentecostés y vemos vidas diferentes a partir de esta transformación. La clara diferencia entre los dos periodos, es decir, antes de Pentecostés
y después de Pentecostés son una clara demostración de la obra de Dios a través de cristianos que están llenos, que se dejan ser llenados y que claman constantemente ser llenados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver, queridos alumnos, que un liderazgo que no pasa por la llenura del Espíritu Santo no es un liderazgo de transformación. No hay vidas transformadas. ¿Por qué no nos sentimos diferentes? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? ¿Por qué nos avergüenza cada día convertirnos en las mismas personas de las que nos avergonzamos muchas veces de lo que somos? ¿Por qué no hay este cambio? Pues porque no hay llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Consecuentemente, no hay transformación. Y vamos a ver estos ejemplos. Mire, de temor a coraje. Si nosotros vemos el relato de Juan capítulo 20, versículo 19, vemos a unos discípulos que estaban sumamente temerosos por lo que había sucedido en la persona de Jesús. Jesús había sido aprendido, había sido arrestado, había sido sentenciado, había sido ejecutado y ahora estaba en la tumba. Jesús había muerto. Y entonces lo que nosotros vemos con claridad, según Juan 20:19, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, estos hombres, ¿no? Que Cristo les había prometido que el Espíritu Santo los guiaría a la verdad completa, eran básicamente personas o personajes que estaban profundamente amedrentados, profundamente acobardados, estaban encerrados a puerta con 20 candados. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían vivido el Pentecostés. Entonces, vemos claramente cómo la actitud de los discípulos que habían visto a Jesús, que habían caminado con Jesús, es una relación en estos momentos de profundo miedo, porque ellos no quieren que les pase lo mismo que le pasó al maestro, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo cuando se cumple el Pentecostés, ¿no? Después de que reciben el poder del Espíritu Santo, los discípulos, dice el testimonio en Hechos 4:14, eh, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esta situación que representa una transformación en en la vida de los discípulos, ¿no? Nos lleva a nosotros a entender con profunda claridad cómo estos discípulos ahora ya no tienen más temor, ahora no tienen más miedo. Ahora el testimonio que hay de ellos es que se encuentran con, con valor, ahora tienen arrojo, ahora tienen oportunidad de hablar y testificar de Jesús sin importar qué pueda pasarles en la vida, sin importar. ¿Cómo lograron ellos ir de una vida temerosa a una vida con valor, con arrojo, con osadía? Pues cuando el Espíritu Santo llega a ellos. Hay otro ejemplo que tiene que ver con esta transformación. Hay un relato muy interesante que aparece en Mateo 20, 21 y 24, cuando en este relato la madre de dos de los discípulos, ¿no? De Juan y de Jacobo, se acerca con Jesús. Hay una familiaridad por parte
de Salomé, la madre de estos dos discípulos. Y entonces ellos no habían entendido nada de lo que significaba seguir a Jesús. Así es que esta madre, como toda madre que quiere lo mejor para sus hijos, le dice a Jesús y le pide algo. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ellos se tenían la idea, los discípulos tenían la idea y seguramente se la habían transmitido a su madre del lugar tan importante que ellos iban a tener cuando finalmente el Mesías estableciera su reino, ¿no? Y esto evidentemente permitió que los otros discípulos se enojaran. Dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los otros dos hermanos, porque había una ambición de decir, imagínense lo lindo que sería reinar en el reinado del Mesías, ¿no es cierto? Uno sentado a la derecha y el otro sentado a la izquierda, como en lugares de privilegio, de poder, de autoridad. Ahora, los otros 10 discípulos que se enojan por la petición que hace esta madre por los hijos del trueno, lo que quiere reflejar también, pues que es que ellos también querían sentarse en el mismo lugar. Entonces sintieron como que les ganaron la mano, ¿no? Como que estos dos se adelantaron a pedir estos privilegios. Entonces se enojan los otros 10 discípulos. Vemos entonces que los discípulos del Señor en este relato no habían entendido lo que significaba seguir a Jesús. Pero cuando llega Pentecostés, ¿no? Tal y como lo relata el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, ya desaparecen estos sentimientos egoístas de pensar solo en ellos mismos. Ahora hay un sentimiento de unidad, hay un sentimiento de no pensar solo en nosotros, sino pensar en todos los demás. Dice este testimonio, todos los creyentes, incluidos los discípulos, eran de un solo sentir y un solo pensar. No había quien quisiera más los lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ya no hay este sentimiento de decir, yo quiero esto para mí y no me importan los demás. No me importa si los demás pueden o no tener. A veces me pongo a pensar, queridos alumnos, que cuando tenemos miedo de aquellas cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, pues tenemos que clamar llenura del Espíritu Santo. A veces me pongo a pensar que cuando tenemos estos sentimientos egoístas, ambiciosos, orgullosos, vanidosos, todo esto que a veces está presente en nuestros corazones en mayor y menor medida, la única manera que tenemos de desterrarlos es con la llenura del Espíritu Santo. Clamar Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y entonces hay transformación. Nuestras vidas dejan de pensar en nosotros mismos. Y cuando hay llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones, empezamos a ver a los otros, aun cuando no lo merezcan, aun cuando hayan sido o sean los peores de la vida, llámense algún familiar nuestro, llámense algún hermano de la iglesia, llámense alguna persona de nuestros trabajos. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, entonces podemos darnos en amor y podemos dejar de pensar en nosotros mismos y ayudar sin condición. Tal vez muchos nos dicen, pero vos, estás loco, ¿cómo vas a ayudar a tal persona que te hizo daño? Pues sí, pero ahora yo no pienso ya más en mí mismo, porque la llenura del Espíritu Santo nos coloca en esta posición de vivir en Cristo.
Y si vivimos en Cristo, pues evidentemente nuestras reacciones, nuestras ambiciones, nuestros orgullos, pues se tiran por la borda, porque hay Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no hay Espíritu Santo, hermanos, somos egoístas. Somos re egoístas todos, porque no hay transformación en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestra condición. Un ejemplo más, de esfuerzos impotentes a señales poderosas. Aquí en el Evangelio de Mateo hay una historia que nos dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Evidentemente, hermanos, aquí estamos ante un relato donde vemos la impotencia que tienen los discípulos del Señor para ayudar a este pobre chico, o ayudar al padre en su defecto, de liberarlo de esta condición, ¿no? Ya sea de enfermedad o ya sea de que algún espíritu maligno lo atormentaba, pues resulta que los discípulos no pudieron hacerlo. Ahora, me imagino cuando llegó, porque Jesús no estaba, me imagino cuando llegó el hombre buscando a Jesús, che, ¿y Jesús dónde está? No, no está ahora, pero están sus discípulos. Ah, seguramente ellos pueden ayudarme. Y entonces se acercó con Pedro y dijo, oye, Pedro, mira, mi hijo le dan ataques, sufre terriblemente, a veces se cae en el fuego, a veces se cae en el agua, ya no sé qué más hacer, por favor, ayúdame. Y me imagino a Pedro, ¿no? Diciendo, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Y entonces le dice a Bartolomé, Bartolomé, hacete cargo vos, porque yo no tengo ni idea. Y Bartolomé dijo, no, que se haga cargo Judas. Y Judas dijo, no, yo no tengo ni idea de qué podemos hacer con este asunto. Dígale a Mateo. Y Mateo dijo, no, mire, yo me encargo de las finanzas. Yo de estas cosas no sé. Entonces vemos claramente que en estos momentos, pues los discípulos no tenían el poder para hacer cosas, eh, para ayudar a las personas. Pero cuando vemos la llegada de Pentecostés, ¿no? Después de que Pentecostés ha llegado, de que el Espíritu Santo llena la vida de todos los que estaban allí, dice, hay un testimonio de Hechos 5:15 que dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Las tradiciones bíblicas recogen, ¿no es cierto?, la influencia que Pedro tenía ahora como un hombre que tenía la potestad de ayudar, de curar, de sanar, de bendecir, porque había un propósito de Dios. Porque, Pedro no curaba porque era su potestad. Pedro curaba porque era propósito de Dios. Y sus curaciones iban en función de la expansión del reino y de la gloria a Dios. No iba en función de su propio ego, no iba en función de su propia empresa, iba en función de su misión y de que Cristo sea glorificado. Hoy creo, queridos hermanos, que nosotros podemos hacer cosas también milagrosas, pero, ¿saben? No creo que esto pueda suceder en el sentido de que nosotros nos arropemos, nos adjudiquemos el privilegio de decir, yo tengo ahora el poder de hacer milagros, ¿no? Y abro el mar en dos, hago que caiga fuego del cielo, o resucito muertos, o curo gente de cáncer. No, no.
Porque hoy, aun cuando existen los milagros, estos milagros siguen estando en función de la voluntad de la voluntad de Dios. Y siguen estando en función de su reino y de la expansión de su evangelio. Desafortunadamente, hoy muchos que se adjudican este poder de tener la potestad de hacer milagros y hacen una parafernalia de estas situaciones a través de gestos. Hay personajes que se sacan el saco y el saco tiene poder del Espíritu Santo y tira a las personas, o solo con soplarles, o solo con tocarles, las personas caen en el suelo con todo el debido respeto, pero detrás de toda esta parafernalia que hacen está en función de sus propios intereses, está en función de sus propias personalidades y está en función de sus propias ministerios o liderazgos que ellos tienen. Yo creo que Dios sigue obrando milagros y puede usarnos a nosotros, pero no porque nosotros lo deseemos, sino porque como Pedro seguimos siendo instrumentos en las manos de Dios. Pero si Dios quiere elegirnos a nosotros para hacer milagros, y no necesariamente milagros, queridos alumnos, que tengan que ver con transformar el agua en vino, sino esos milagros, ¿no? Que a veces se producen por un abrazo, por escuchar a alguien, por verlo a los ojos. Los verdaderos milagros de Jesús, hermanos, no estaba en darle vista a los ciegos, ni en curar a los leprosos, ni sanar a los sordos. El verdadero milagro que hacía Jesús en las personas es que Él era capaz de ir y de tocarlos cuando nadie los tocaba. El verdadero milagro de Jesús tiene que ver con que Él iba y los abrazaba, los escuchaba, los miraba a los ojos. Ese era el verdadero milagro. Lo demás era accesorio. Así que yo creo que hoy los verdaderos milagros no tienen que ver con estas señales que a veces uno quisiera decir, yo quiero curar el cáncer, curar el SIDA, curar un montón de cosas, porque no está en nuestra potestad. Pero sí podemos hacer señales poderosas, cambiando las vidas de las personas, tocándolos, abrazándolos, escuchándolos, mirándolo a los ojos, interesándonos en ellos. Ese es un verdadero milagro, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos lograr? Pues solamente cuando hay Espíritu Santo en nosotros. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, nuestro toque hacia las personas será con poder de la ternura, con el poder del amor. Nuestros abrazos serán con el poder de la misericordia. Y eso se notará. La gente lo sentirá. Va a decir, qué lindo tu abrazo. Hoy sentí algo lindo cuando tocaste mi mano, porque hay Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál fue el resultado final de todo esto, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió con las vidas transformadas por parte de los discípulos? Pues que los perdidos fueron alcanzados, que fueron llevados a Cristo. 3,000 personas creyeron en el día de Pentecostés, Hechos 2:41. Hechos 2:47 dice que creyentes eran cada día añadidos a la comunidad. Hechos 6:7 dice que el número de creyentes crecía rápidamente. Hechos 8 dice que los discípulos fueron esparcidos por la persecución y gracias a esa persecución el mensaje pudo llegar hasta Judea y hasta Samaria. Y según Hechos capítulo 13, versículo de 1 al 4, dice que Pablo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, fueron enviados como misioneros en su primer viaje por el Imperio Romano, y luego un segundo viaje misionero, luego un tercer viaje misionero, y el Evangelio empezó a propagarse por todo el imperio conocido. ¿Cómo podemos hacer el cambio verdadero en nuestras comunidades, en nuestros hogares, con nuestras familias?
con nuestros ministerios en la iglesia, ya sea que seamos líderes de las mujeres, líderes de jóvenes, seamos pastores consagrados, seamos maestros de la escuelita de niños, cualquiera que sea. Va a haber transformación, va a haber resultado, resultado. Porque a veces sentimos que lo que nosotros hacemos no pasa de ahí, pues tal vez porque no hemos clamado la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos clamar todos los días y debemos rendirnos a Dios. Recuerden, solo cuando hay rendición hay llenura del Espíritu Santo. Y cuando hay llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos da poder para vencer nuestros miedos, nos da poder para encarar nuestros exámenes, ¿no? Cuando uno tiene un examen de algún profesor, alguna tarea, algún trabajo, uno tiene que clamar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos va a dar poder, nos va a dar fuerza, nos va a animar, va a decir, sí puedes, mira, hazlo así, pensa así. El Espíritu Santo es lo que nos sostiene. Por eso, el liderazgo de nuestra vida, la influencia que nosotros podríamos tener para los demás, es en la medida en que nosotros dejamos de a sentirnos transformados por el poder y la unción del Espíritu Santo en nosotros. Así es que cuando usted sienta que su vida no ha cambiado, clame llenura del Espíritu Santo, rindas al Señor y va a ver que va a haber resultado. Si usted siente que no puede más en su estudio con el seminario, con las clases, no le dan los tiempos, se siente agobiado, clame, llenura del Espíritu Santo. Ríndase a Dios y va a ver cómo el Espíritu Santo los va a guiar, los va a acompañar por caminos diferentes y usted dirá, ok, siento una fuerza especial dentro de mí que me sigue sosteniendo y sigue dejando que yo esté compartiendo esta situación. Debemos clamar al Espíritu Santo de Dios para que éste pueda realmente estar con nosotros. Así es que la promesa que Dios le dio a sus discípulos hace más de 2000 años sigue siendo la misma promesa para nosotros hoy. Es válida para nuestras vidas. De la misma forma, con la misma autoridad, con la misma impronta con la que fue pronunciada o dada a los primeros discípulos. Busquemos la plenitud del Espíritu Santo, busquemos esa verdadera y total transformación de nuestras vidas. No tenga miedo y todos los días pida a Dios Espíritu Santo para usted, para su mente, para su corazón. Ríndase a Él. Y entonces ese poder estará en nosotros para bendecir a las personas, para bendecir a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, para bendecir a la iglesia, a las personas que tenemos bajo nuestro cuidado, en nuestros ministerios. Todos van a ser bendecidos porque van a ver en nosotros Espíritu Santo. Si no clamamos, queridos alumnos, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues nos vamos a ver profundamente impedidos para hacer la obra de Jesús y vivir conforme a la imagen de Jesús. ¿Ok? Así que bueno, esta clase tuvo que ver en esta función de cómo el liderazgo va en unión, sí o sí, sí o sí. No hay otra forma, no hay otra fórmula de entender cómo el Espíritu Santo tiene que ir de la mano con nuestros liderazgos. Y todo esto es gracias a la intimidad con Dios, a la manera en que nosotros nos presentamos, nos acercamos a la presencia de Dios y dejamos que esta presencia nos transforme, nos ayude y nosotros caigamos rendidos ante Él, ¿no? Rendidos ante Él. Dios quiera y cada uno de nosotros pueda este, sentir, experimentar esta situación de rendición a la soberanía de Dios, a la gracia de Dios. Y haya cosas
especiales, diferentes, únicas en nuestras vidas y corazones. Bueno, ahora voy a compartir otra clase que tiene que ver con cómo cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cómo cuando uno es, está profundamente comprometido con el corazón de Dios, con el rostro de Dios, con la llenura de Dios, cómo cada uno que ha decidido qué suceda en nuestro interior, dado ese encuentro que hay en nuestras almas, y muchos decidimos que en el castillo de nuestro interior haya risa, haya gozo, haya alegría. Voy a compartir con ustedes una clase que se llama Pasión por la cosecha. ¿Por qué? Porque el liderazgo, queridos alumnos, también tiene que ver con el amor que sentimos por los perdidos. En la medida en que nosotros nos sentimos comprometidos con el que está sin Cristo, entonces hay sentimientos interesantes en nuestra vida. Bueno, vamos a ver el segundo valor ahora de los 8 valores. Y este valor dice: Dios busca hombres y mujeres quienes comparten su pasión por aquellos sin Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Dios desea que todos sean alcanzados con el poder transformador del Evangelio. Vean cómo este valor nos sigue colocando en el umbral de esta reflexión profunda de la búsqueda de Dios de hombres y mujeres. Dios no se cansa de buscarnos. Ahora, en este caso, ¿a quiénes busca el Señor? Pues a los que comparten su pasión. La pasión de Dios no ha cambiado por el perdido. Por eso los evangelios nos dicen que Jesús, su propósito fundamental fue buscar, fue salvar al que estaba sin él. Es, es ese buen pastor que busca la oveja perdida. Ese es ese es el buen pastor que guarda las 99 y va en busca de la perniquebrada. Es la mujer que se goza cuando encuentra la moneda que ha perdido. Es el padre que hace fiesta cuando el hijo vuelve, después de que éste lo ha abandonado. Dios desea que todos sean alcanzados por la verdad de la vida eterna del Evangelio de Jesús. Entonces, todos los que vivimos por Cristo y para Cristo, debemos compartir esta pasión que Él tiene por el perdido. Me encanta esta frase de Tozer, ¿no? Fuego del cielo, fuego de Dios, que dice de la siguiente manera: los grandes del reino son aquellos que aman a Dios más que a otros. Toda pasión es edificada o fluye de nuestro amor apasionado por Jesús. Nuestra pasión por las almas, las misiones, los necesitados, los no privilegiados, todo empieza allí. Los grandes del reino, queridos alumnos, son aquellos que su pasión está edificada en la pasión de Jesús. Y Jesús, hermanos, estaba apasionado por las personas, por el perdido. Estaba comprometido con aquel que vivía lejos de él, que lo necesitaba. El Evangelio de Jesús está comprometido por alcanzar a aquellos despreciados, despreciables, por los que no han sido privilegiados. Esto es un factor, un elemento muy interesante para nuestras vidas. Toda pasión debe estar edificada en el amor apasionado por Jesús. A veces decimos: yo amo a Jesús, ay, qué lindo Jesús, Jesús, todo para mí, Jesús, para aquí, para allá, pero no estamos comprometidos con bendecir a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, y que estos también conozcan del amor de Dios.
¿Cómo podríamos definir la pasión? Porque dijimos que Dios busca a personas, a hombres y mujeres que comparten su pasión por el perdido. Bueno, pasión la podríamos definir como una fuerza ardiendo dentro de ti, que te domina, un poder que te mueve más allá de la actividad humana ordinaria. No te deja hasta que las metas de Dios sean alcanzadas. Pasión es el fuego y la urgencia que la visión necesita para mantenerse viva y activa. Es una fuerza que te domina. Cuando algo nos apasiona, es algo que no lo podemos resistir, que está allí, que no nos deja dormir, que no estamos tranquilos hasta que esto o aquello que nosotros consideramos pueda llevarse a cabo. Es allí, queridos alumnos, donde nosotros podemos entender que cuando alguien vive apasionado por algo, ¿no? Hace hasta lo imposible por alcanzarlo, ¿no? Hace hasta lo imposible por vivirlo. Hace hasta lo imposible para que esto pueda ser una realidad. Y evidentemente, esta pasión es un fuego, ¿no? Ustedes saben que cuando algo se incendia no hay forma en que uno pueda detenerlo. Así que cuando alguien no tiene pasión por el perdido, queridos alumnos, pues entonces nos sentamos recómodos en los bancos de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. No nos importa quién entre a la iglesia y quién no. A veces decimos, bueno, hermanos, necesitamos hacer una actividad evangelística, compartir el evangelio a las personas. Bueno, pues que lo haga el departamento de evangelismo, ¿no? Creo que eso nos ha hecho mucho daño en nuestras congregaciones, porque no hay congregación que no tenga su área de evangelismo, su departamento de evangelismo, su directiva de evangelismo, es decir, 3, 4 personas que tienen esta pasión por los perdidos. Y entonces cuando hay alguna actividad o se plantea alguna actividad evangelística, siempre decimos, bueno, que el departamento de evangelismo se encargue de realizarla. Cuando en realidad, queridos alumnos, todos deberíamos sentir esta pasión por alcanzar al perdido. Para Jeremías, esta pasión, el profeta Jeremías, la define como un fuego que viene de Dios, ¿no? Es un fuego que viene de Dios. Miren cómo lo plantea él. Jeremías 29. Vean la experiencia que tiene el gran profeta Jeremías en relación a esta situación de lo que él está sintiendo respecto del llamado que Dios le hizo para ser su profeta. Sí digo, fíjese, está haciendo como un monólogo, ¿no? Está hablando como en voz alta, que a veces muchos de nosotros hacemos. Si yo dijera, no me voy a acordar más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces, el profeta dijo, ¿viste? Algo, si yo en estos momentos le dijera a Dios, Dios, ya no más, no más seminario, no más iglesia, no más compromisos, no más nada, ¿no? Ya no más predicar, no más dirigir, no más estar al frente, tengo muchos años trabajando en esto, en aquello, no, listo, no más. A muchos nos ha pasado, ¿no? Creo que más de uno hemos hecho este monólogo y hemos hablado en voz alta y hemos dicho, no, listo, ya hasta aquí quedé, no más, voy a renunciar, voy a decir no puedo más, etcétera. Fíjense cómo lo resuelve Jeremías. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Es decir, Jeremías está consciente de que Dios no lo va a dejar tan fácilmente. No importa cuán pesada sea su carga profética, cuán pesado sea su trabajo como profeta. Hay una palabra que empieza a germinarse en el corazón de aquellos que están llenos del Espíritu Santo y se vuelve un fuego que empieza a quemar, un fuego que no te deja.
Algo te empieza a decir, no está bien lo que estás pensando, no puedes abandonar la trinchera, no puedes dar la media vuelta, no puedes dejar de poner las manos en el arado. Tenés que seguir, tenés que esforzarte, tenés que luchar, tenés que ir de victoria en victoria. Hay derrotas en la lucha, pero la guerra está ganada en el nombre de Jesucristo. Y entonces vean con lo que termina Jeremías, muy propio de nuestra personalidad, ¿no? Muy propio de nosotros, los seres humanos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Le he puesto todos los pretextos habidos y por haber a Dios. No tengo tiempo, tengo mucho que hacer, estoy cansado, me duele el cuerpo, estoy aburrido, no comprendo, eh, me duele la cabeza, tengo que desvelarme. Esto es lo que hemos hecho y seguimos haciendo muchos de nosotros cuando queremos claudicar en las cosas de Dios. Jeremías también lo hizo. Buscó por todos los medios posibles de darle vuelta a esto que él mismo sentía. Y entonces él mismo dijo, no, listo, trató de autoconvencerse, ¿viste? Trató de decir, y sí, mira, vos ya tenés muchos años trabajando para la iglesia, te mereces un descanso, mereces esto, mereces aquello, mereces lo otro. Y, y uno dice, ¿será que esto es lo que Dios quiere para mi vida? Muchos tenemos muchos años trabajando para el Señor. Y hasta la fecha no hemos parado en ningún momento, ¿no? Algunos empezamos muy jovencitos, 12, 13 años. Empezamos a trabajar para la iglesia y hemos estado en muchos ministerios y seguimos. Hoy yo tengo 45 años y sigo, aunque a veces sí dicho como Jeremías, ya no puedo más. Y he tratado de buscar algunos pretextos muy buenos, decir, bueno, listo, que vengan otros, que hagan otros, yo ya me cansé. Pero cuando empiezo a pensar, digo, a ver, pará, ¿en serio vos pensás que ya hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿En serio? ¿Ya no hay más que hacer por la causa de Cristo? Y entonces terminamos como Jeremías diciendo, y no pude, no puedo, porque hay Espíritu Santo que me fortalece, que me anima, que me ayuda en los momentos de crisis, que me banca en esos momentos cuando yo quiero claudicar, quiero renunciar, pero el Espíritu Santo me vuelve a levantar, te vuelve a levantar y te vuelvo a decir, levántate porque mucho camino resta por caminar. Interesante, me encanta la definición de Jeremías. Para Pedro, la pasión es una convicción, es algo que él cree y por lo tanto tiene que obedecerse, ¿no? Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 4, versículos 18 al 20. Hablando de Pedro y de Juan, cuando habían sido convocados al concilio y estaban todos los personajes más importantes, poderosos, influyentes de aquella época. Y entonces el texto dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos, júzguenlo. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¡Qué convicción tan profunda, hermanos! La vida de estos hombres pendía de un hilo. le están, Se están enfrentando al poder político y religioso más poderoso que existía en esos momentos. Cualquiera de nosotros hubiese claudicado y hubiera dicho, y bueno, y sí, y tienen razón, bueno, disculpen, vamos a tratar de no hablar como hemos hablado, vamos a tratar de que esto no suceda, vamos a tratar
de que esto, no continúe. Pedro dijo, no, discúlpenme, pero necesitamos nosotros ser fieles a Dios. Así que háganle como quieran, dijo Pedro. Háganle como quieran, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto es pasión, porque la pasión nos produce profundas convicciones. Si yo he dado mi palabra por Cristo, cuando bajé a las aguas del bautismo y le dije, Señor, yo me entrego a ti para servirte en todo momento, en cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea, hay que cumplir la palabra, queridos alumnos. Hay que cumplir la palabra. No importa lo que estemos pasando. Tenemos que cumplir la palabra hasta lo último. No importa si nuestra vida a veces se convierte en un caos. Nada es eterno, solo el amor de Dios es eterno. Todo lo demás pasa. Así que si eso pasa, hay que seguir cumpliendo nuestra palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de honor ante el Señor. Entonces, eso es pasión. Para Pablo, el otro ejemplo, pasión es una vida crucificada con Cristo. Y este es uno de los pasajes más lindos que encontramos en las cartas paulinas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Espíritu Santo en nosotros. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Debemos estar crucificados con Cristo. El problema es que muchos queremos vivir la vida en Cristo debajo de la cruz. Para Pablo, seguir a Jesús era permitir que Él viviera en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, dejar de vivir lo que nosotros pensamos que es lo correcto, y entonces aferrarnos a la fe en Dios, creyendo que Él cumplió su palabra. Dios honró su palabra y envió a su Hijo Jesucristo por amor para darnos vida. Esto es pasión para Pablo. Esto significa Dios para Pablo. ¿Qué significa para nosotros? ¿Con cuál de estos tres personajes te puedes identificar más? ¿Sentís la pasión de Jeremías? ¿Tenés las convicciones profundas de Pedro? ¿O realmente vivís una vida en Cristo crucificando cada día tu hombre, tu ser interior para agradar al Señor? ¿Cuánto fue la oportunidad que sabías que tu alma estaba encendida de pasión y hubo fruto? ¿Podés recordar si hubo algún momento en tu ministerio, en tu vida, que te sentiste tan lleno, tan poderoso de Jesús, de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que hubo resultado, ¿no? Que hubo alguien que te dijo, gracias, tu palabra fue oportuna, tu vida es una bendición para mí, tu testimonio es un ejemplo para mi vida. Si esto ha sucedido, querido alumno, entonces solo es cuestión de hacerlo más seguido, ¿no? Solo es cuestión de hacerlo más seguido y acostumbrarnos un poquitito a vivir unidos a esta pasión, ¿no? Vivir convertidos y convencidos de esta pasión que nos transforma. Bueno, voy a poner algunos ejemplos históricos ahora, compartí tres ejemplos bíblicos que tenían que ver con la pasión, pero también hay personajes en la historia que tuvieron como resultado de sentir esa pasión por el perdido, de considerar que Dios les concedía este privilegio de sentir algo interesante. Y bueno, uno de ellos es John Wesley, que fue el líder del movimiento del siglo XVI en Inglaterra. eh, y unos 20 minutos.
Eh, un segundito, queridos alumnos, por favor, denme un segundo. Eh, bien, perdón, alumnos. Bueno, hablaba yo de John Wesley, que se considera como el líder del avivamiento espiritual del siglo XVI en Inglaterra, y él tenía una frase que decía, estamos todos en el mismo negocio, es decir, todos estamos comprometidos con con esta parte de compartir la pasión por el perdido y acercarlos a Jesús. El otro ejemplo que tenemos es el líder del avivamiento en Escocia, John Connox, que él en algún momento dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Y gracias a la pasión de este hombre, Escocia fue convertida para Cristo, ¿no es cierto? Y todo esto surgió por el clamor de una persona que sentía pasión por el perdido, ¿no es cierto? Y que evidentemente esto pues planteaba la oportunidad de alcanzar al perdido para Cristo. Otro ejemplo que tenemos es George Whitfield, un evangelista británico del siglo XVIII, que él oraba constantemente. Él decía, Señor, dame almas o toma la mía. Que traducido es, si yo no sirvo para acercar personas a Cristo, entonces no sirve vivir, no quiero vivir, sí, no tengo esta pasión por el Señor. Y uno más, tenemos a William Bott, fundador de un movimiento llamado Ejército de Salvación. Y él decía, Señor, la pasión de algunos hombres es el oro, eh, otros la fama, pero mi pasión son las almas. Mi pasión son las almas. Esto, fíjense que es algo tan profundo, tan impactante, ¿no es cierto?, en la vida de los, de los, de estos hombres que sentían este compromiso por alcanzar a las personas para el Señor, ¿no? Por eso es que hoy la iglesia necesita volver a tener hombres y mujeres apasionados por el perdido, apasionados por aquellos que están sin Dios, sin fe, sin Cristo, sin esperanza, y por eso debemos estar eh, comprometidos con lo que el Señor Jesús ha dicho en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 35. Fíjense lo que dice este pasaje. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Los campos están listos, queridos alumnos. Usted mire a su alrededor y siempre va a encontrar a alguien que necesita conocer del amor de Dios, ¿no? Del amor de Jesús. Y evidentemente, necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que eh, estos ojos nuestros puedan convertirse en la mejor expresión de, de alcanzar a los perdidos para Cristo. Otro pasaje que tiene que ver con esto, hermanos, es Mateo 9, 36 al 38, que dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor.
La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús tuvo compasión de los que estaban agobiados y desamparados y los compara como ovejas que no tienen pastor. El pastor siempre cuida de las ovejas, las guía, las orienta, las, las protege. Y una persona sin Cristo está desprotegido, está desorientado, está a merced de su propia condenación de muerte eterna. Así que hoy más que nunca necesitamos orar para que el Señor pueda permitir que nosotros nos use, para que en el lugar donde estemos, en la trinchera donde nos encontremos, podamos vivir por Cristo y para Cristo. Hay una estadística, queridos alumnos, ¿no es cierto? Una estadística que ya se movió porque ya aumentó el número de población. Esta estadística está un tanto desactualizada, pero no importa el dato exacto, ¿no? Pero sí importa la comparación que esto tiene. Los movimientos misioneros que tienen que ver con personas que están preocupadas por alcanzar a las naciones para Cristo, establecen en un cuadro estadístico, ¿no es cierto? Eh, que 2 billones de personas que actualmente están en la Tierra, en el globo terráqueo, en las naciones, son cristianos. De diferentes denominaciones, porque hay para aventar para arriba, ¿no? Aquí encontramos todos los que, de todas las confesiones, todas, evangélicas y católicas y demás. 2 billones de personas dicen, gracias Jesús, gracias Jesús. Dentro de estos 2 billones estamos nosotros, ¿no? Que damos gracias a Dios, vamos a la iglesia, tenemos obra de salvación, tenemos la promesa de la vida eterna, etcétera, etcétera. Así que 2 billones de personas en el mundo dicen gracias Jesús. Pero también hay 2 billones de personas que son indecisos, que conocen de Jesús, que han escuchado hablar de Jesús, que muchos nacieron en unas cristianas, otros que se desviaron de la fe, otros que definitivamente pues no quieren saber nada del Señor, que se consideran como indecisos. Estos 2 billones de personas dicen, no, gracias Jesús, no, gracias, gracias. Yo tengo otras cosas que hacer, tengo otros proyectos, mis empresas, mis negocios, mi forma de vida, estoy bien así como yo vivo, no necesito de salvación. En fin, aquí encontramos a estas personas que conociendo del amor de Jesús, pues simplemente lo rechazan, ¿no? Es cuando usted va y le predica a alguien de Jesús y mira, sí, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que aceptar a Jesús, etcétera, pero por ahora no, ¿no? ¿Han encontrado esas expresiones? Por ahora no. Bueno, y estos 2 billones tenemos que alcanzarlos para Cristo, ¿no es cierto? De alguna manera, tenemos que seguir insistiendo para que estas personas puedan aceptar al Señor. Pero estas estadísticas nos establecen que hay 2 billones de personas que no han sido alcanzadas por Cristo, que no conocen quién es el Señor, que no tienen ni la más pálida idea de quién es Jesús, porque nunca han oído hablar de Él. 2 billones de personas no alcanzadas para Cristo, no alcanzadas. Perdón, hermanos, tuve que tomar una pastilla porque tengo la garganta muy irritada. No, no es falta de educación, porque es falta de educación estar comiendo un caramelo, dando clase o predicando o masticando chicles. Es una falta de educación muy terrible. Pero hoy la verdad tengo muy irritada la garganta, entonces me tomé una gargaleta. 2 billones de personas que dicen, ¿quién es Jesús?
No tengo ni idea quién es el Señor. La pregunta es, ¿quién va a alcanzar a estas personas para el Señor? ¿Quién les va a predicar? Y a veces uno dice, bueno, y que vayan, qué sé yo no tengo ni idea, no quiero, no puedo, no sé. Está bien, no a todos se nos ha sido llamado para ir a alcanzar a estos 2 billones de personas. Son muchas, hermano, que no conocen a Jesús, que necesitan ser alcanzadas. Entran aquí todas las etnias, ¿no? De la ventana 1040, todas esas regiones todavía que son animistas, que son politeístas, que siguen teniendo rituales contrarios al reino, al evangelio, que no están conociendo la salvación en Jesús. Así que bueno, interesante desafío, ¿no es cierto? Interesante desafío. Hay un crecimiento global, hermanos. Las estadísticas que nos comparte este Instituto de Liderazgo Internacional nos dice que 115,000 nuevos cristianos por día se están adhiriendo a la fe cristiana. No pasa así en nuestra confesión de fe, ¿no es cierto? Al menos en Sudamérica estamos muy, muy opacados en cuanto a nuestra labor de alcanzar al perdido para Cristo. 5,600 nuevas iglesias se están estableciendo por semana alrededor del mundo. Hay otras denominaciones que han aceptado con mucha seriedad el desafío de compartir el mensaje para el Señor, pero más allá de que pueda hacerlo nuestra denominación o no lo hagamos como denominación, como Iglesia de Dios Séptimo Día, el Espíritu Santo sigue trabajando de manera poderosa. Porque aunque nosotros no lo hagamos, pues Dios sí lo va a hacer de alguna u otra manera y va a buscar quién lo haga, ¿no es cierto? Va a buscar quién esté comprometido con esto. Así que tenemos grandes desafíos para continuar la labor de Jesús. 2000 y tantos años, 59, ya casi 60 generaciones después de que se plantea este desafío de ir por el mundo para ser discípulos a las naciones, el trabajo todavía no se termina. Así que si usted piensa que renunciar a su ministerio, a su liderazgo, renunciar al seminario, es la mejor forma de honrar la palabra que le dimos a Dios de contribuir a que su reino se expandiera, déjeme decirle que todavía no, el trabajo todavía no se termina. Todavía no, queridos alumnos. Aún continúa. Y mientras tengamos vida, fuerza y esperanza, tenemos que seguir adelante trabajando a favor del reino. A favor del reino. El trabajo no está aún terminado. Así es que cuando el trabajo termine, listo, ahora sí todos podemos descansar un poco. Muy bien, hay muchos programas, hermanos, que se establecen. Ustedes ya lo estarán planteando en algunas materias que van a tener sobre evangelización, plantación de iglesias, grupos familiares. Eh, la Biblia se ha traducido en muchos idiomas. Eso ha ayudado muchísimo a que la palabra de Dios pueda llegar cada vez más a más personas en su idioma, en su dialecto, en su lengua nativa. Hay muchos programas de radios cristianos. Gracias a Dios aquí en Argentina tenemos un par de ellos muy buenos, ¿no? Muy buenos. En La Paz, Entre Ríos, en Corrientes, que son los que conozco. Hubo un tiempo, hermanos, donde se puso muy de moda la película Jesús, ¿no? Hace algunos años ya, muy atrás, que ayudó mucho también para compartir el evangelio. Hoy hay muchas películas que uno puede echar mano para compartir el evangelio. Em, el compartir el evangelio persona a persona también es un muy buen método para alcanzar las personas para Cristo, ¿no? Compartir el evangelio persona a persona. Así que la meta que tiene ILI, ¿no es cierto?, como instituto, es poder establecer una iglesia para cada pueblo.
Hoy por lo menos, hermanos, se contabilizan 6.600 pueblos o etnias que no han sido alcanzadas o que están sumamente alejadas del evangelio. Bueno, hay que orar mucho para que el Señor siga enviando misioneros desde distintos frentes para que puedan ellos ser alcanzados. Pero imagínense, 6.600 pueblos o etnias que no conocen quién es Jesús. ¿Cómo podemos experimentar plenamente esta pasión? ¿Cómo encender esta pasión en nuestros corazones? La primera es saber que la pasión es el resultado directo del amor y del compromiso que tenemos para con Jesús. La segunda carta a los Corintios 5:14 nos dice, el amor de Cristo nos constriñe. Si nosotros preguntáramos qué significa para nosotros esta frase, la verdad que no la entenderíamos. Tendríamos que buscar otra Biblia, otra traducción de la Biblia que nos dijera qué significa. Así es que si hacemos el ejercicio y buscamos otra traducción que nos diga qué quiso decir Pablo, entonces esa traducción nos aclara y dice, el amor de Cristo nos obliga. Estamos obligados, hermanos, es una obligación por parte de nosotros, porque empeñamos nuestra palabra, porque Dios creyó en nuestra palabra. Dios no nos pidió que firmáramos ningún documento como garantía. Dios creyó que nosotros le dijimos sí a Jesús, sí a su reino, sí a su trabajo, sí a todo lo que Él significa. Él creyó en nosotros. Bueno, ahora toca a nosotros honrar nuestra palabra como hombres y mujeres, comprometidos con Cristo y con su causa. Y esto, evidentemente, queridos alumnos, pues nos lleva a entender que pasión viene del compromiso directo de un amor agradecido, de un corazón agradecido como el nuestro, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay esta frase de Oswald Chambers que dice, la pasión del cristianismo viene de ceder deliberadamente nuestros derechos, llegando a ser siervos de Jesucristo. La pasión nuestra, hermanos, viene de rendirnos, ¿no? De que cedamos de manera consciente y deliberada, decir, Dios, rindo mi vida, te cedo lo que yo soy. Vos me diste esta libertad de que yo pudiera construir mi propia vida. Bueno, ahora yo te la devuelvo. En este acto de libertad, te devuelvo este derecho y te pido que yo sea tu siervo, tu sierva. Eso es pasión. Convertirnos en siervos y siervas de Jesucristo. Dicho sea de paso, pues esto es lo que pretende el Seminario Bíblico Argentino inculcar en todos sus estudiantes. Debemos ser siervos y siervas de Jesucristo, cediendo deliberadamente nuestra libertad para dejar que Cristo gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Este otro autor, Wesley Dowell, es hermoso este pasaje y dice, no podemos encender este fuego. No podemos producirlo por nosotros mismos. Ningún hombre puede provocar en sí mismo ese fuego celestial. Debe venir del carbón del altar del cielo. Esto solo viene cuando clamamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No lo podemos provocar por nosotros mismos. Esto viene de Dios. Dios da su Espíritu Santo. Dios provoca este deseo en nosotros cuando dejamos que Él tome nuestro corazón. Esto viene del carbón del altar del cielo, así como lo fue con Isaías, que sus labios fueron quemados por el carbón del altar. Pues nosotros también debemos saber que esto viene de Dios y por eso tenemos que clamar cada día. No viene por nosotros mismos. Quien quiera hacerlo por sí mismo se va a topar con la realidad de saber que ha querido él mismo encarar esta situación y no dejar que sea Dios quien lo haga. Así que pasión viene de Dios, no viene de nadie en particular. Esta pasión viene absolutamente de Dios. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17,
como toda buena dádiva y don perfecto, viene de Dios, viene de Dios. Eh, y hay un pasaje muy hermoso eh, que dice Mateo 7 del 7 al 8, eh, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Pidan, busquen, llamen, pidan, busquen, llamen. Esto es fundamental, porque cuando la pasión viene de Dios, esta pasión es hermosa, es maravillosa, pero viene del deseo de cada uno de nosotros. Por eso termino esta clase diciendo, cultiven esta pasión por el Señor, por su amor por el perdido. Siendo que la pasión viene de Dios, esta se mantiene por nuestra intimidad con Él. Que sea esto lo que nos guíe y lo que nos acompañe en todo momento. ¿Ok? Que todos nuestros corazones ardan con llama apasionada hasta que la cosecha termine o Cristo venga por segunda vez. Ocupémonos en nuestro llamado de salvar almas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos use, que cada uno de nosotros tenga los ojos abiertos para ver que los campos están listos y que Cristo nos permita vivir para su gloria y para su honra. Que Dios bendiga esta clase. Vamos a tomar un receso y después volvemos a la siguiente clase.